Computadoras personales. Objetivos específicos. Conocer en forma genérica los tipos y modelos de computadoras personales. Computador personal. El computador es un sistema electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones y ejecutarlas realizando cálculos sobre los datos numéricos o bien compilando y correlacionando otros tipos de información. Reseña histórica de los computadores. La era mecánica de los computadores. Podríamos decir que las máquinas mecánicas de calcular constituyendo la era arcaica o generación o de los computadores. Una evolución de estas máquinas son las máquinas registradoras mecánicas que aún existen en la actualidad. Otro elemento de cálculo mecánico que se utilizó hasta hace pocos años fue la regla de cálculo que se basa en el cálculo logaritmo y cuyo origen son los círculos de proporción de Neper. Ingenios clásicos de esa etapa fueran la máquina de Pascal, que podía realizar sumar, restas y, posteriormente, multiplicaciones y divisiones, y las dos máquinas de Charles Babbage, la máquina de diferencias y la analítica. Esta última fue la precursora de los computadores actuales. La fase final de la en la mecánica de la informática y la constituyen los computadores electromecánicos basados en lógica de relés, década de los 30. La era electrónica de los computadores. Los computadores envasados en elementos mecánicos planteaban ciertos problemas. La velocidad de trabajo está limitada a inercia de las partes móviles. La transmisión de la información por medios mecánicos, engranajes, palancas, etc., es poco fiable y difícilmente manejable. Los computadores electrónicos salvan estos inconvenientes ya que carecen de partes móviles y la velocidad de transmisión de la información por métodos eléctricos no es comparable a la de ningún elemento mecánico. El primer elemento electrónico usado para calcular fue la válvula de vacío y, probablemente, el primer computador electrónico de uso general fue el ENC, Electronic Numerical Integrator Calculator, construido en la Universidad de Pennsylvania, 1943 a 46. El primer computador de programa almacenado fue el EDVAC, Electronic Discrete Variable Computer, 1945. 51, basado en la idea de John von Neumann, que también participó en el proyecto ENIAC de que el programa debe almacenarse en la misma memoria que los datos. Generaciones de las computadoras u ordenadores. En la evolución de las máquinas para el tratamiento automático de la información pueden distinguirse una serie de hitos que marcan la diferencia entre las denominadas generaciones de ordenadores. Las generaciones sabidas hasta la actualidad han sido: primera generación, 1946 a 1955, computadores basados en válvula de vacío que se programaron en lenguaje máquina o en lenguaje ensamblados. Segunda generación, 1953 a 1964, computadores de transistores. Evolucionan los modos de direccionamiento y surgen los lenguajes de alto nivel. Segunda generación, 1964 a 1974, computadores basados en circuitos integrados y con la posibilidad de trabajar en tiempo compartido. Tercera generación, 1974 hasta la actualidad, computadores que integran toda la CPU en un solo circuito integrado, microprocesadores. Comienzan a proliferar las redes de computadores. ¿Qué es un computador personal? Es el microcomputador desarrollado por IBM y puesto al mercado el 12 de agosto del año 1981 con el nombre IBM PC, el cual estableció un nuevo
Estándar en la industria de la microcomputadora. Hay que indicar que desde entonces se han vendido cientos de millones de sistemas compatibles con la PC, debido a que la PC original ha crecido hasta convertirse en una enorme familia de computadoras y periféricos. Finalmente podemos indicar que la evolución de la industria de la PC y sus compatibles han soportado diversos cambios, es decir, desde el uso de un microprocesador 8088 con una velocidad de 4.77 MHz hasta la PCI compatibles cuyos microprocesadores son de alta velocidad, como por ejemplo sistemas Pentium-Y, 450 MHz, Pentium 3, 1.1 GHz y Pentium 4, 3.0 GHz. Evolución del ordenador. Arquitectura de la computadora. Se puede definir la arquitectura de computadores como el estudio de la estructura, funcionamiento y diseño de computadores. Esto incluye, sobre todo, aspectos de hardware y el software de bajo nivel, firmware, el computador personal y periféricos. Tipos de computadores personales. La IBM PC es el microcomputador original al cual se le denomina computador con tecnología propietaria, pero hay otras empresas o corporaciones que han desarrollado tecnologías paralelas a las cuales se les denomina compatibles y genéricas. En la tabla adjunta se indican los tipos de computadores personales. Tabla de tecnologías de computadores personales. Características generales. El computador personal de IBM define un estándar ya estipulado y define las siguientes características. Case CPU. Es una caja metálica diseñada para la instalación de la placa base, unidades de disco, la fuente de poder switching y las tarjetas controladoras. Los modelos diseñados utilizan dos estándares, Case estándar desktop horizontal y Case estándar tower vertical. Case desktop. Case tower. Los case también tienen la función de proteger a los dispositivos instalados dentro de él, de la estática externa y en algunos casos físico. Monitor. Es un periférico de salida diseñado para mostrar en una pantalla en forma de video, gráfico y texto los datos y desarrollos de procesos informáticos. Los monitores son de dos tipos, tipo TRC, LCD. Teclado. Es un periférico de entrada diseñado para ingresar datos alfanuméricos, numéricos y especiales, por medio de un sistema codificador / diagonal decodificador de caracteres a través del código ASCII, cuyos caracteres se convierten en decimal, binario y hexadecimal. Sistema operativo. Es un conjunto de programa diseñado para administrar los recursos del computador así como controlar el funcionamiento de controladoras, periféricos y programas o paquetes informáticos aplicativos. Al inicio 1981. IBM utilizó el DOS como sistema operativo por consola y desde el año 1995 define el Windows como sistema operativo gráfico que fue desarrollado por la corporación Microsoft. Unidades de disco. Son sistemas electrónicos digitales y analógicos diseñados para almacenar información de menor a mayor cantidad. La primera unidad de disco fue la disquetera, cuya capacidad es de menor cantidad, cuyas capacidades estándares son de 360 KB, 720 KB, 1.2 MB y 1.44 MB.
La segunda unidad de almacenamiento son los discos duros cuya capacidades inicialmente fueron desde 2 MB, 5 MB, 10 MB, 20 MB, 30 MB, y luego el diseño de discos duros de 40, 60, 85, 105, 120, 220, 270, 420. 540 MB, para que finalmente se fabrique discos duros de tecnología LBA. Primero de 640 y 840 MB, y luego de 2.2 GB de tecnología ATA. En la actualidad hay discos duros cuya capacidad son de 500 GB, con la tendencia de desarrollar nuevos diseños mayores a 500 MB hasta llegar a unidades de almacenamiento de 1 TB, TB igual a terabyte. Fuente conmutada de voltaje. Es una fuente de poder switching cuyos valores estándares se muestran en la tabla de voltajes. Tabla de voltajes. Las fuentes de voltaje para computadoras se diseñaron para placas base, cuyos factores de forma son AT, ATX, LPX y NLX.